Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al santo. Bienvenido un día más a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto que están juntos, que estamos reunidos para poder aprender de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver un tema llamado Nuestro fiel Señor, basándonos en Romanos capítulo 3, versos 1 al 8. Y la Biblia en este día nos dice así: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ahora, para poder entender esto es necesario que comentemos uno de los puntos de la introducción, o mejor dicho, del trasfondo histórico de Romanos. Y es que esta carta, amados hermanos, la iglesia a la que fue dirigida esta carta, recordemos, era una iglesia conformada por judíos y personas que no eran judías, a las cuales se les denomina gentiles. No porque sean buena onda, buenas personas, no, así se les denominaba únicamente gentiles. Entonces, los judíos históricamente venían regresando de un exilio. Y cuando regresaron a sus, lo que nosotros vemos como una iglesia, a sus congregaciones, ellos veían que sus centros de adoración ya no estaban siguiendo las tradiciones judías. Ahora resulta que estaban hablando de un tal Jesús de Nazaret. Y resulta también que ahora las personas que de esa iglesia o de esa zona de Roma estaban hablando acerca de milagros y señales hechas por los discípulos de este Jesús de Nazaret que vino, murió, pero resucitó y de esa forma llevó nuestros pecados. Obviamente las personas que venían del exilio no entendían esto. Entonces, ellos intentando regresar a su vida normal, a su adoración normal, tuvieron muchas preguntas. Y el apóstol Pablo precisamente se está anticipando a la reacción de los judíos cristianos que podrían estar pensando varias cosas. Y vamos a enfocarnos en cuatro preguntas que hace aquí el apóstol Pablo, que supuso se hicieron muchos de los romanos a los cuales estaba dirigiendo esta carta. Y es que, amados hermanos, ellos, los judíos, se veían como personas superiores, ¿ok? El hecho de ser judíos para ello era razón suficiente para sentirse superior a cualquier otra raza o etnia. Entonces, el apóstol Pablo, como ya hemos aprendido, les estuvo enseñando la circuncisión. El rito de hacer la circuncisión ya no tiene el mismo efecto que en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esa circuncisión era una representación de lo que se cumplió en Jesucristo. Era una señal del pacto. Y la señal del pacto ahora ya no es en la carne, ahora es en el espíritu. Entonces, otras obras que la ley de Moisés le mandaba y que solo los judíos cumplían, los judíos empezaron a verlo entonces como algo irrelevante y empezaron a cuestionarse. Primera pregunta es, si tener la ley y ser circuncidado no me hace justo, que es lo que vimos en los capítulos pasados, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Es lo primero que ellos estaban preguntando y el apóstol Pablo les contesta. Hay ventajas en ser judío, dice el versículo 2. Hay muchas y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. ¿Y a qué se refiere esto? A la ley de Moisés. Dios escogió al pueblo judío para hacerlo su pueblo. Y estamos hablando, amados hermanos, históricamente del Antiguo Testamento. A esta nación fue la que el Señor preparó y quiso escoger para entregar su camino, preparar su camino. Y les confió la palabra. Y eso es lo primero que aprendemos nosotros, amados hermanos. Dice, primeramente y ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Los judíos recibieron algo muy valioso, la palabra de Dios. Hoy tú y yo tenemos la Biblia y eso es un gran regalo de Dios. Pero, ¿qué pasa si nosotros no le hacemos caso a la Biblia? Bueno, imagínate que, bueno, mejor dicho, todos en nuestro teléfono celular tenemos lo que es un GPS.
pero no lo usamos. Y cuando vamos a una ciudad o algún lugar que no conocemos y no usamos ese GPS, nos vamos a perder con mucha facilidad. Pero si lo usamos debidamente, vamos a llegar pronto a nuestro destino. La Biblia es exactamente eso, queridos hermanos. La Biblia es esa brújula, ese GPS que nos indica qué debemos hacer en nuestra vida, cómo llegar a nuestro destino. Recuerda, nuestro destino como cristianos no es el bienestar humano, no es la aceptación social, no es el ser buenas personas, o en otras palabras, no es ser moralmente correctos. Ser cristianos nos lleva a una eternidad con Cristo. Esa es nuestra meta, ese es el lugar al que tú y yo queremos llegar. No sirve de nada si tenemos la Biblia guardada en un cajón o nada más usándola los domingos. Tenemos que usarla todos los días de nuestra vida. Y es lo que la historia del pueblo de Israel nos enseña. Ellos olvidaron la palabra de Dios y mira cómo le fue. Si no sabes a qué me refiero, te invitamos a que puedas escuchar todos los devocionales que tenemos de Ezequiel, precisamente del mes pasado, en nuestro canal. Ellos sufrieron mucho por olvidar los mensajes de Dios. Sus consecuencias los alcanzaron. Así que, amadas familias, leamos juntos la Biblia, aunque sea un pasaje corto, pero cada día leamos la Biblia. Escuchemos las historias bíblicas. No veamos la Biblia como algo aburrido. Veamos la Biblia como lo que es, un mensaje por el cual Dios nos habla directamente. Esto es lo que debemos ver. Y es lo que el apóstol Pablo les está enseñando a los judíos, específicamente aquí a los judíos, pero también a los gentiles. ¿Crees que no hay ventaja en ser judío? Sí la hay, porque para empezar, en tu caso, judío, te das cuenta que la palabra llegó a ti primero. Y por haber llegado a ti, entonces, ahora, eso es un privilegio muy grande. Dios, como Dios fiel que es, como Señor fiel que es, entregó un manual para que nosotros no nos perdamos. Desde aquí vemos por qué el tema de hoy es nuestro fiel Señor. Y es que Él no cambia, no atenta contra su naturaleza. Eso significa fidelidad, que Él permanece firme e inmutable en sus atributos. Y si Dios dijo que Él iba a estar con nosotros siempre, Él lo cumple. Y nos lo muestra en su palabra, que Él está con nosotros, guiándonos, enseñándonos y llevándonos por el camino correcto. Ahora, los judíos también, bueno, el apóstol Pablo pensaba o se dio cuenta que los judíos se preguntaban algo más. Y es que, avanzando en la cita bíblica, dice el versículo 3, ¿qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que alguno de ellos hayan sido infieles? Refiriéndose a los pecados que habían cometido muchos de los reyes de Israel. Nuevamente te comento, estas historias bíblicas ya las hemos estudiado aquí a profundidad en lo más reciente Ezequiel. Puedes pasar al canal y ver todos estos videos. Y si algunos de los judíos no creyeron, ¿eso significa que Dios falló? Les está diciendo a los judíos, el hecho de que tus antepasados hayan fallado, incluso que tú mismo hayas fallado, no significa que Dios falló. Significa que aunque nosotros fallamos, Dios nunca falla. Y es que, queridos hermanos, Dios siempre cumple sus promesas incluso cuando tú y yo no somos fieles. Él no cambia como tú y yo sí cambiamos. Recuerda, la fidelidad de Dios no depende de nuestro comportamiento, depende de sus propios atributos. Y sus atributos nos muestran que Él es inmutable en su forma de ser. Tú puedes decir, pero es que me han pasado tantas cosas malas, dolorosas, de las cuales yo no tuve la culpa. Ok, Dios no dijo que la vida iba a ser color de rosa. En esta vida tendremos muchas aflicciones. En este mundo habrá muchos problemas. Pero la misma Biblia nos dice, pero descuida, no te preocupes, no te aflijas, porque el Dios al que tú y yo buscamos ha vencido al mundo. Recuerda, Dios es misericordioso, nos ayuda, nos guarda, nos protege. Así que la siguiente vez que alguien en tu hogar falle, si eres padre de familia, en vez de gritar o castigar sin pensar, recuerda que Dios es fiel con nosotros, por lo tanto nosotros debemos aprender a perdonar, porque Dios nos ha perdonado. Y ahora si tú y yo fallamos en algo, no nos escondamos de Dios. Él nos sigue amando y nos da la oportunidad de corregir lo que hayamos hecho mal. No midamos a Dios por nuestras emociones. Él es fiel aunque el mundo se esté cayendo a pedazos y es precisamente lo que está sucediendo en un sentido moral. Ahora, eh, no debemos usar como excusa el pecado de otros, el error de otros, el mal ejemplo de otros para, para pecar nosotros también. La tercera pregunta que nosotros encontramos está en el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos?
¿Será injusto Dios que da castigo? Una versión distinta, más entendible para nuestro idioma contemporáneo dice, pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Y el verso 6 lo aclara, claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Y es que la realidad es de que incluso en nuestro pecado, en nuestros errores, Dios se glorifica. Dios incluso puede usar, y estoy diciendo puede, ¿ok? No es de que es una ley, pero Dios puede usar nuestros errores para glorificarse. Ahora, esto da pie a una falsa ideología, o una ideología errada, mejor dicho, que nos lleva a la última pregunta, y es que ¿por qué no pecar más si Dios se glorifica más? Si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? Recuerda, amados hermanos, recordemos juntos que no estamos buscando a Dios porque alguien más lo busca y es mi ejemplo a seguir. Debo buscar a Dios porque lo amo, porque lo conozco conforme a su palabra. No usemos excusas, mejor dicho, no usemos la gracia de Dios como una excusa para pecar. Algunas personas antes pensaban que si mi pecado hace que Dios se vea más bueno, entonces pecar no está tan mal. Una forma de decir, ¿no? Si la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues entonces que sobreabunde la gracia, ¿no? Hay que pecar más, hay que fallar más. No, amados hermanos, Dios odia el pecado. Pese a que Él lo utiliza para mostrar su gloria y su misericordia, Él sigue odiando el pecado. eh, es como decir un ejemplo, ¿no? Voy a desacomodar mi cuarto para que mi mamá me enseñe cómo se debe limpiar. No, o sea, alguien que de verdad amas, no te aprovechas de su buena voluntad. Por lo tanto, tú y yo no debemos aprovecharnos de la misericordia del Señor. Dios odia el pecado, no tenemos licencia para pecar. Nuestro Dios es fiel, es justo, es misericordioso. Lo que pasa es de que tú y yo no lo somos. Por eso queremos hacer a Dios simple cuando Él es tan perfecto y tan grande. Recuerda, en el verso 8 dice, en tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. No podemos pensar que pecar nos va a acercar más a Dios. No, 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 para nada. Al contrario. De hecho, muchas personas hoy en día piensan, soy cristiano porque nací en una familia cristiana, voy a la iglesia, así que estoy bien con Dios. O incluso, Dios me perdona, así puedo hacer lo que yo quiera. No, Pablo nos está recordando que nuestra relación con Dios no depende de nuestra religión, no depende de nuestros esfuerzos, no depende de nuestros méritos, sino depende de la gracia inconmensurable por medio de la fe en Cristo Jesús. No tenemos por qué fallarle al Señor. Tenemos la oportunidad hoy de buscarlo, porque Él es fiel. Porque a Él, aún en medio de un mundo que se desmorona, en medio de nuestra vida que se desmorona, en medio del pecado, Él nos sigue buscando. El hecho de que estés escuchando este mensaje no es casualidad. El Señor permitió que lo escucharas, porque sabe que tú lo necesitas. Así que no dejemos de buscar al Señor, rindamos nuestro corazón a Él, acerquémonos todavía más a Él. Hagamos a un lado el pecado, hagamos a un lado el fallarle al Señor y enfoquémonos en crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de quién es nuestro Señor, nuestro fiel Señor. Que Dios te bendiga y si Dios nos presta vida, nos vemos mañana. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Siempre